Buenos días. Que Dios les bendiga en esta mañana que hemos llegado aquí para estar en la presencia de nuestro Dios. Han sido solamente una semana que estuve aquí con ustedes y una bendición doble para mí para poder estar de nuevo frente de ustedes. Les invito a que abran sus Biblias al capítulo 2 de Génesis. Estaremos ahí en unos momentos. Ya por las últimas semanas hemos estado hablando sobre el tema de la edificación de familias virtuosas. Ese es el tema de este año. Y esto significa que estamos examinando de cerca lo que Dios ha dicho acerca de lo que significa ser hombre y mujer y crear familias en la imagen de nuestro Dios. Estamos hablando de lo que significa comprender la plenitud de la revelación de Dios sobre quiénes somos y por qué fuimos creados. Y yo creo que puede ser difícil entender todo lo que Dios ha revelado en su palabra, pero sin embargo, esto no elimina ni disminuye nuestra responsabilidad de asegurarnos de que entendemos todo lo que Dios nos ha dejado por descubrir en las Escrituras. El camino que estamos recorriendo nos llevará a lugares que nunca imaginamos. Y yo se los digo como una persona que durante el tiempo de estudio y de reflexión estoy encontrando cosas nuevas en este tema. Pero tenemos que prepararnos para lo que nos encontraremos en este camino. Con demasiada frecuencia podemos permitir que se nos lleve a conclusiones o ideas inconsistentes con el carácter de Dios. Tenemos que aprender a ser más disciplinados en este camino de fe. De aquí es donde provienen la mayoría de los conceptos erróneos que tenemos sobre la fe, porque estamos escuchando las voces de los que están lejos de la verdad, y luego nos sorprendemos cuando Dios habla y desmantela lo que creíamos saber. En estas primeras semanas de esta serie hemos comenzado donde Dios comienza, para construir lo que Dios pretendía cuando creó a la humanidad. Tenemos que empezar donde Dios empezó. Y esto requiere un poco de paciencia mientras trabajamos a través de los distintos niveles de revelación que encontraremos en la palabra de Dios. Yo le digo eso porque mi niña, la pequeña, me preguntó: ¿por qué estamos hablando tanto de los hombres? ¿Cuándo vamos a hablar de las mujeres? Y yo le dije, eso viene. Pero queremos pasar por un proceso intencional de lo que Dios nos está revelando acerca de la humanidad, acerca del hombre, acerca de la mujer. Y yo le pasé esa información al obispo y él va a hacer los ajustes que él quiere hacer. Pero con eso en mente me gustaría dirigir nuestra atención al libro de Génesis, capítulo 2. Y aquí veremos lo que Dios hizo cuando colocó al hombre en el huerto del Edén. Solamente vamos a leer 3 versículos ahí, empezando en el versículo 15. Génesis capítulo 2, verso 15. Y esto es lo que dice el escritor. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comas, ciertamente morirás. Oremos. Señor, te pedimos que en este momento nos ayudes a ver con ojos nuevos, que nos ayudes a entender con una mente clara. Señor, que nos ayudes a oír con oídos que van a recibir la verdad. Y Señor, que nos des el poder que necesitamos para vivir una vida que realmente te agrade a ti y nos traiga satisfacción para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mi esperanza esta mañana
es mirar lo que Dios proclamó en sus declaraciones al primer hombre, que servirán como parámetros de su existencia. Esto no se hizo para atar al hombre. Lo que Dios le dijo a Adán no era para atar al hombre, haciéndolo un esclavo, pero para darle al hombre la información que necesitaría para vivir en el propósito para el cual fue creado. Y también se hizo para que el hombre reconociera los límites dentro de los cuales podía vivir con seguridad ese propósito. Si nosotros como hombres y mujeres aprendemos estos principios dados por Dios al primer hombre, veremos un mayor nivel de comprensión cuando interactuamos unos con otros, cuando vivimos nuestras vidas y nos relacionamos con los demás de acuerdo con la sabiduría de Dios. Aumentamos la probabilidad de vivir una vida que agrade a Dios y nos satisfaga a nosotros mismos. En nuestro pasaje de hoy veremos cómo lo que Dios le dijo a Adán puede guiar la forma en que vivimos en el mundo de hoy. Así que por eso hoy trataremos de entender los 3 fundamentos que ordenan la vida de un hombre. Los 3 fundamentos que ordenan la vida de un hombre. Una de las ideas más importantes que nos esforzamos por enseñar y practicar aquí en Embajador de Cristo es cómo debemos leer la Biblia. Es una disciplina que lleva tiempo desarrollar, pero pocos tenemos la paciencia para cultivarla como debemos. Y esto no es para echar culpa a nadie por nada, sino simplemente para señalar que leer la Biblia no es tan simple como la gente se cree que es. El obispo siempre nos dice, nos apoya, nos recuerda que leemos la Biblia demasiado rápido. Y él tiene razón. Cuando leemos la Biblia con demasiada frecuencia pensamos que sabemos lo que dice. Y aunque la mayoría aunque en la mayoría de los casos esto puede ser verdad, porque entendemos las palabras que están en la página, el problema es saber lo que Dios nos está revelando a través de esas palabras. ¿Qué es el sentido detrás de todo eso? Porque la Biblia no existe simplemente para transmitir información, aunque eso lo hace. La función principal de la Biblia es revelarnos quién es este Dios que afirmamos adorar y creer. En este viaje de descubrimiento al que debe guiar cada esfuerzo que nosotros hacemos para comprender las palabras, tenemos que recordarnos que hay un sentido detrás de esas palabras. El obispo siempre nos dice que cuando Dios habla en por lo menos 2 niveles, y veremos eso hoy. Puede parecer extraño estar hablando de cómo leemos la Biblia en una conversación extensa sobre la edificación de las familias virtuosas, y ese es exactamente el punto que me gustaría hacer aquí. Cómo nosotros leemos la Biblia tiene un impacto directo en cómo entendemos cómo se supone que debemos vivir el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando leemos pasajes como lo que leemos hoy, si solo los consideramos como información para aprender, nos perdemos lo que Dios estaba tratando de decirnos. Y por nosotros no solamente me refiero a nosotros aquí, pero a cada persona que ha leído estas palabras durante los siglos que han habido creyentes que se han interactuado con la Biblia. Estuve hablando con algunos pastores hace apenas un día atrás y hice el siguiente comentario acerca de la descripción meticulosa de Dios del tabernáculo que la nación de Israel usó en el desierto. Y esto fue lo que les dije a ellos. Para mí yo no sé cómo es que Dios tomó tanto espacio en la Biblia para describirle a ellos cómo construir ese tabernáculo. Porque el espacio toma tanto espacio en las Escrituras que realmente es increíble. Porque no tenemos que considerar los detalles de lo que se escribió, solamente la cantidad de espacio que Dios tomó para hacerlo. Y cuando veo eso, lo tomo como una señal que hay algo más que Dios quiere asegurarse de que sepa
en eso. Le dejo con esa idea para después, porque no tengo suficiente tiempo para hacerlo. Pero es un ejemplo de lo que estoy hablando. ¿Por qué Dios tomó tanto espacio para describir algo así? Eso quiere decir que hay principios, ideas y conceptos que Dios quiere compartir con nosotros, que no siempre son sencillas de reconocer cuando leemos la Biblia. Ahora vamos a volver nuestra atención a lo que Dios le dijo a Adán cuando lo puso en el huerto de Edén. Dios no solo está interesado en enseñarme una lección de historia. Dios desea conformarme a la imagen de su Hijo. Y para que suceda esta transformación, tengo que ver los principios eternos de quién es Él en las expresiones naturales del mundo. Y eso fue lo que nos dijo el apóstol Pablo, que en el mundo, en la naturaleza, se puede ver los atributos invisibles de Dios. A medida de que tratamos de comprender los principios de la identidad y el carácter del hombre, tal como Dios los reveló, quiero que los veamos como aquello por lo que luchamos en nuestras vidas como hombres. Así que es el tema de hoy: los 3 fundamentos que ordenan la vida de un hombre. Los 3. Déjame darle el primero. El primer fundamento es este: la personalidad de un hombre se define a través del trabajo que realiza. La personalidad de un hombre se define a través del trabajo que realiza. La historia de la creación es una historia de propósito. El propósito de Dios se revela como un creador. El propósito de la humanidad se revela como portadores de la semejanza de Dios. Y el propósito del hombre se revela específicamente como mayordomo. Vemos en el pasaje que la actividad de Dios fue intencional y específica. El acto y el lugar son claros. La Escritura nos dice: tomó Dios al hombre, lo cual es un acto intencional, y lo puso en el huerto del Edén, que es el lugar definido. No hay nada que escapa a la atención de Dios, y no hay nada que Dios hace al azar. Es algo extraño, lo encuentro muy extraño, que la gente, y muchos de ellos en la iglesia, tienen unos pensamientos acerca de Dios, que Él está haciendo cosas sin pensar. Dios nunca ha hecho nada sin primeramente asegurarse del propósito por lo cual lo va a hacer. Y así que lo encuentro extraño cuando nosotros leemos algo así, tan sencillo, se encuentra tan sencillo. Él tomó un acto intencional y lo puso otro acto intencional. Así que los actos de Dios en este verso, aunque son sencillos de entender, hay propósitos y revelación más profundas que tenemos que aprender. El hombre se le asignaron 2 tareas específicas. Primero, el hombre debía trabajar, usar su energía, su esfuerzo. Y el segundo fue que el hombre debía mantener o guardar el jardín. Estos atributos no son solo descripciones de la tarea del primer hombre, sino son revelaciones de las cualidades que definen a un hombre. Esto significa que la personalidad de un hombre, para que se sienta realizado en sí mismo, debe estar trabajando y guardando algo. Si esas 2 cosas no están ocurriendo, un hombre no se va a sentir que está llenando el propósito por la cual él existe. Y cuando se niegan estas actividades fundamentales, cuando se niegan en cada hombre, aumenta la probabilidad de que un hombre no se sienta satisfecho en su vida. Ahora, puede ser evidente, pero creo que vale la pena mencionarlo, que estos actos de trabajo o de mantenimiento no tienen que verse igual para todos los hombres. Cada persona es individual y tiene que buscar la manera en que puede cumplir estos propósitos. Lo que Dios está revelando es que en el trabajo
Y en el proceso de guardar, un hombre está viviendo en los propósitos fundamentales de su vida. Los propósitos fundamentales de su vida. Y cuando esto no sucede, se forma un vacío dentro de la mente de un hombre acerca de quién él es y en su alma de por qué existe. Ese es el primer fundamento. Que quien yo soy como hombre requiere que yo esté trabajando, haciendo algo. El primer fundamento que ordena la vida de un hombre es entregarse a algo que valida porque existe en el mundo. El segundo fundamento nos traslada de la vida exterior del hombre a la vida interior. El segundo fundamento que ordena la vida de un hombre es que la capacidad de razonar de un hombre revela su agencia moral. La capacidad de razonar de un hombre revela su agencia moral. Dios cambia el tema del trabajo del hombre e instruye al hombre acerca de cuál es su responsabilidad en el jardín que está trabajando para mantener. Dios manda que el hombre puede comer de cualquier árbol y el fruto de esos árboles, pero no de uno que haya apartado. El comando viene con una explicación para que las consecuencias de romperlas son claras. Dios le dice al hombre: porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. No comas de ese árbol, porque algo va a pasar cuando lo haces. Y con demasiada frecuencia no entendemos que los juicios de Dios no siempre son instantáneos, pero son inmediatos. Y eso puede sonar como es que es similar, pero no es diferente, pero sí lo es. Los juicios de Dios no siempre son instantáneos, pero son inmediatos. Lo que esto significa es que el juicio de Dios cayó cuando se violó el mandato, pero la ejecución de la pena se aplicó después. Y es esta separación en el tiempo lo que nos puede meter en problemas con Dios y creer que Él no cumplirá lo que ha dicho. Debemos tener en cuenta que cuando Dios habla de la muerte, no se refiere simplemente al cuerpo. Jesús mismo nos enseñó: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que cuando Dios está hablando de la muerte, no simplemente está hablando de matar a alguien quitándole la vida, le está hablando de algo más profundo. Y espero que estén escuchando que estamos hablando de por lo menos 2 niveles a la misma vez en este mensaje. Esto es como uno aprende a hacer esto. Yo he tenido mucho tiempo con el instructor, el obispo, tratando de entender cómo es que se entienden los niveles de revelación en la Biblia. No es fácil, no es sencillo, toma tiempo. Y así quiero intencionalmente identificar esos momentos cuando estamos hablando en diferentes niveles. El ejemplo que les di de acerca de lo que Dios le dio a Adán y lo que Jesús nos enseña es un ejemplo perfecto de cómo leemos la Biblia incorrectamente. Dios dijo que el hombre y la mujer ciertamente morirán, pero después de comer todavía vivían. Así que tenemos que preguntarnos: ¿Dios mintió? ¿O Dios se equivocó de lo que iba a pasar? No. Dios estaba hablando en más de un nivel. Y seríamos sabios si recordáramos esto mientras leemos las Escrituras. La elección que se le da al hombre revela nuestro albedrío moral. Pero esa agencia tiene condiciones adjuntas. No se nos permite
comportarnos sin miedo de las consecuencias. Pueden haber otra gente en el mundo que lo quieren hacer, pero nosotros como creyentes no tenemos esa opción. Nosotros tenemos que vivir sabiendo que hay consecuencias con cada decisión que hacemos. Y cuando pensamos de esta manera, que no hay consecuencias, estamos viviendo de una manera contraria a todo lo que sabemos acerca de Dios. Porque cuando Dios prohíbe algo, Él tiene buenas razones para hacerlo. Y muchas veces nosotros estamos constantemente probando los límites. Y Dios dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. El hecho de que no conocemos qué serán las consecuencias, o si las conocemos, no nos gustan, no significa que podemos ir por ahí haciendo lo que queramos. Esto es algo que nunca cambia en nuestra vida. Es una realidad que va a continuar. Empezó cuando éramos niños y no queríamos hacer lo que nuestros padres nos decían, porque ¿qué saben ellos? ¿Qué vida han vivido ellos? ¿Qué han experimentado ellos? Nada. No saben todo lo que estoy sufriendo hoy. Cada generación dice eso. Y cada generación está incorrecto en creer eso. ¿Por qué creemos que nosotros, como adultos, no le vamos a hacer eso a Dios? Él es nuestro Padre. Y siempre vamos a probar esa autoridad. Pero tenemos que aprender a no hacerlo. Otra cosa que está conectada con esta, y fue una idea que cuando estaba preparando realmente no la había pensado anteriormente, es que Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Y si vemos el árbol del conocimiento del bien y el mal como una oportunidad de tentación de Dios a Adán, estamos creyendo algo contrario al carácter de Dios. Él no nos va a poner en una posición para pecar contra Él. Eso quiere decir que cada cosa que Él nos dice es para nuestro bien. Y Él estaba diciendo al hombre, no comas de este árbol. Por lo tanto, el árbol del conocimiento del bien y el mal no debe considerarse como árbol literal, que dio una idea, que le dio al que comía del fruto el conocimiento del bien y el mal. Es la descripción en idioma poética de una mentalidad que se opone a la autoridad de Dios. Yo te voy a dar acceso a todo lo que ves, pero no te pongas a mí. Hay un árbol que no va a traer vida, y ese árbol es la desobediencia. Ese árbol es el rechazo de mis dones y de mi bendición. Ese árbol es el árbol que se opone a mí. No comas ese árbol. Y esto es lo que es la agencia moral. Es una elección entre obedecer o desobedecer. Y muchos de nosotros todavía estamos comiendo de ese árbol. La muerte, sea física, espiritual, emocional, es siempre el resultado de la desobediencia. Se rompen relaciones, se pierden oportunidades, nos encontramos opuestos a familiares por desobediencia. El hecho de que no sentimos el cambio cuando se quebranta esa relación o se rompe ese mandamiento, no significa que nada sucedió. Cuando Adán y Eva comieron de ese árbol, algo cambió.
aprendieron que algo cambió cuando Dios entró y los buscó, llamando por ellos. Porque Dios le dijo al hombre: en el día que comas de él, algo va a cambiar. Esa no fue una amenaza sin dientes. No fue una promesa vacía. Porque Dios no tiene que amanecerle a nadie. Él le dice: si tú haces esto, esta es la consecuencia. Y a veces, y yo sé que ustedes van a entender esto, si son padres, queremos proteger a nuestros niños de todas las consecuencias. Primero, no lo vamos a poder hacer nunca. Así que déjame liberarles a ustedes de esa preocupación. Va a pasar. Lo que nosotros debemos de hacer es recibir a nuestros hijos lo mejor que podamos, pero no protegerlos de las consecuencias. Porque si estamos así en esa posición tratando de evitar las consecuencias, esa persona nunca va a aprender nada de Dios. Nunca va a aprender nada de Dios. ¿Y qué fue que Adán aprendió de Dios cuando rompió esa relación, confiando en su pareja y no confiando en Dios? ¿Qué fue lo que aprendió de Dios? Que Dios sabía algo que él no sabía. Que Dios estaba haciendo algo por él que él realmente no entendía en ese momento. Y por el resto de la vida de Adán, yo pienso, en mi imaginación teológica, yo pienso que por el resto de la vida de Adán, él pensó: ¿por qué comí de ese árbol? ¿Por qué no tuve confianza en Dios cuando él me dijo esto? Dios estaba declarando la verdad de que el albedrío moral del hombre estaba sujeto al mandato de Dios. Y eso nunca va a cambiar. El primer fundamento nos ayuda a ver cómo un hombre vive el propósito que Dios ha puesto dentro de él. El propósito que se encuentra en el trabajo y en el mantenimiento de algo. El segundo fundamento es un recordatorio de que un hombre debe elegir vivir en el propósito que Dios ha puesto dentro de él a través de la obediencia a sus mandatos. La obediencia. Nuestra agencia moral es en obedecer a Dios. Y el tercer fundamento reúne a estos dos primeros. El tercer fundamento que ordena la vida de un hombre es que el albedrío moral de un hombre está limitado por los parámetros establecidos por Dios. El albedrío moral de un hombre está limitado por los parámetros establecidos por Dios. Como mencioné hace un momento, nuestra agencia moral viene con condiciones, y esas condiciones los impone Dios. Estas condiciones no pretenden negarnos, escúchenme en esto, estas condiciones no pretenden negarnos la satisfacción de vivir nuestro propósito. El propósito de las condiciones, el propósito de los límites es para tratar de ayudarnos a vivir lo más posible estos propósitos que Dios quiere para nosotros. Es cuando vivimos dentro de estos límites que realizamos el propósito de Dios, no cuando estamos afuera de los límites. Y yo no sé por qué nosotros tenemos tanta dificultad en entender esto. Puede ser que el pecado, la naturaleza que tenemos, que siempre estamos opuestos a las órdenes de otro. No nos gusta eso. Pero tenemos que someternos, tenemos que ser humildes, tenemos que dejar esa tendencia que tenemos. Pero es difícil. Pero
Pero si no tenemos un entendimiento claro de lo que Dios está haciendo, ¿cómo es que podemos someternos a eso? Eso es lo que yo he encontrado en mi vida. Que lo más que yo entiendo lo que Dios está haciendo, lo mejor puedo someterme a Dios. Lo que esto significa es que esto no significa que la vida será fácil cuando nos sometemos a Dios. Jesús le dijo: estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo usted tendrá tribulación. Y si Jesús nos está diciendo, nos está preparando para recibir una vida que va a tener problemas, ¿por qué no vivimos dentro de donde Dios está creando una atmósfera que está preparada para nosotros vivir lo más que Dios quiere para nosotros? Tenemos que empezar a conectar estas realidades, porque a veces puede ser difícil ver las limitaciones de los mandamientos de Dios como una forma en que Dios está amplificando la bondad que experimentamos en la vida. Pero eso es exactamente lo que Dios está haciendo. Si me obedeces, si vives dentro de este huerto que te he creado para ti, vas a encontrar tanta alegría, tanto gozo, tanta oportunidad para hacer todo lo que yo quiero para ti. Yo estaba pensando en las reglas que cada deporte tiene. Cada deporte es un deporte diferente por las reglas y el campo que usan para cumplir el juego. Porque cuando los atletas y los entrenadores y los árbitros e incluso los fanáticos siguen las reglas del juego, todo el mundo va a disfrutar de lo que está pasando ahí. Uno va, se come los dogs, se come la hamburguesa, la pizza, lo que sea, y todo el mundo tiene un buen tiempo. Pero cuando alguien comienza a romper las reglas del juego, cuando vemos que se hacen trampas, no hay nada que pueda hacernos disfrutar ese juego. Porque vemos que algo que no debería estar sucediendo está sucediendo fuera de las restricciones de las reglas. Y esto es exactamente lo que necesitamos aprender a aplicar en nuestras vidas. Hay reglas sobre cómo debemos vivir. Hay reglas sobre cómo debemos vivir. Reglas que han sido determinadas por Dios en su perfecta sabiduría. Y cuando las reglas se rompen, cuando las reglas de cómo debemos vivir se rompen, el caos y la destrucción suceden. No porque nosotros queremos vivir en caos con unas vidas quebrantadas, pero vemos lo que sucede cuando una vida está fuera de los límites de Dios. Dios ha determinado que el albedrío moral del hombre debe estar limitado por los parámetros que Él estableció. Y que esta responsabilidad de obedecer los mandamientos de Dios ha recaído sobre el hombre para proteger. Por eso fue cuando Él le siguió a Eva, todo se fue a usted. Todo se perdió. No porque era la culpa de o sea, letra extra, la culpa de Eva que se cayó la humanidad, pero fue la culpa del hombre por no mantener los límites en su familia. Dios está revelando algo acerca de lo que ha puesto dentro de los hombres, que si lo aceptamos nos liberaría a nuevos niveles de madurez y propósito. El desafío es que en nuestro contexto moderno escuchamos las voces de los expertos culturales y seculares más de lo que escuchamos a Dios. Y cuanto más seguimos por este camino, más daño se hará y más difícil será regresar al camino en que Dios quiere que estemos. Uno de los obstáculos en la historia de la creación
es nuestro propio prejuicio. Es un prejuicio en una dirección en particular. Es un prejuicio que muchas veces descarta el relato tal como que vemos en la Biblia, que ignoramos el principio. Leemos la palabra, pero ignoramos el principio que Dios está revelando. Y esta manera de interactuar con la palabra de Dios debe cesar. Y si no se abandona, si no estamos buscando el carácter de Dios, si no estamos buscando los principios que Dios quiere enseñarnos, nos encontraremos en una oscuridad más profunda. Y estaremos peleando batallas espirituales innecesarias. Así que cuando no nos tomamos el tiempo para evaluar la veracidad de nuestras presuposiciones, nuestros prejuicios, y la aceptamos, que lo que nosotros sentimos es la verdad, vamos a estar en una situación mala, porque no vamos a poder ver lo que Dios está tratando de hacer. El primer fundamento que ordena la vida del hombre nos da algo que hacer. El segundo fundamento expone que tenemos un papel que desempeñar en el cumplimiento del propósito que Dios le ha dado a cada hombre. Y el tercer fundamento sirve como un recordatorio para vivir en humildad con los demás y ante Dios. Mientras nos vamos de aquí hoy, les animo a cada uno de ustedes a considerar sobre qué han estado construyendo su vida como hombres. ¿En qué estamos construyendo nuestra vida? Porque el fundamento sobre el cual has estado construyendo tu vida, si ese fundamento no es consistente con lo que Dios reveló, les apoyo a ustedes y me animo a mí mismo que debemos abandonarlo y reemplazarlo con la verdad. Puede ser un desafío girar en una nueva dirección, pero si deseamos vivir en obediencia a los mandamientos de Dios, ser conformados a la imagen de Jesucristo y experimentar la plenitud del poder del Espíritu, debemos hacer todo lo posible para ordenar nuestras vidas de acuerdo con la palabra de Dios. Esto puede tomar tiempo para hacer, pero valdrá la pena el esfuerzo al fin. Oremos. Señor, te damos gracias por la revelación que tú has hecho en tu palabra acerca de quién nosotros somos como hombres. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir dentro de los límites y las condiciones que nos ha puesto en nuestra vida. Porque dentro de estos límites podemos experimentar la totalidad de satisfacción que quieres durante el tiempo que estamos viviendo y haciendo nuestro propósito. Ayúdanos, Señor, a reconocer esta realidad y ayúdanos a apoyar a aquellos en nuestro alrededor, en nuestro círculo de influencia, para ayudarlos a ellos a ver esta realidad también. Te damos gracias, Señor, y en el nombre de Jesús pedimos. Amén.